Seguimos aquí hablando de la violencia en República Dominicana. Ha ocupado los titulares en los últimos tiempos más que nunca. Sigue preocupando mayormente a la población dominicana. Vanessa, tú estabas diciendo algo. En el segmento anterior se debatía entre si somos violentos los dominicanos por naturaleza. La historia habla en muchos capítulos de nuestra violencia. No es reciente, y también de que si nos endilgamos la etiqueta, pues no vamos a poder superar la situación. Y sobre todo es buscar las causas, porque si buscamos las causas y las trabajamos, entonces podríamos socializarnos de una manera diferente. Nosotros ahora mismo, como decía el doctor, tenemos un gueto. El gueto son los barrios marginados. ¿Qué pasa? La inmigración, ¿verdad?, se ha producido, ¿por qué? Porque tenemos una sociedad injusta y una sociedad que promueve la pobreza y donde no hay justicia social. Por lo tanto, los barrios marginados aumentan. Todas las familias de los barrios marginados no tienen familias funcionales, no tienen padres que críen a sus hijos. Y se supone que después de 3 generaciones, usted viviendo en un gueto, en un barrio marginado, usted pierde todos los valores. Entonces, mientras más injusticia social... Después de 3 generaciones. 3 generaciones, usted pierde todos los valores. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros teníamos la familia de vamos a decir, campesina, que es una familia de valores, de tradición católica. Esa, sí. 3 generaciones. Esos primeros que llegaron en aquí. un barrio marginado, usted pierde todos sus valores y sus principios. ¿Por qué? Porque no hay familia. Si usted tiene que de alguna manera salir a trabajar y trabajar 24/7 para mantener a sus hijos, ¿quién cría a sus hijos? Entonces, nosotros tenemos una cultura que ahora mismo es que está criando a los muchachos, los medios de comunicación que no nos ayudan en nada. No. En Europa está prohibido poner en primera página los feminicidios y los actos de violencia. Lo que se trabaja a través del periodismo es la prevención. ¿Qué hacemos para tener algo diferente? Educar a la población. Sí, porque somos muy buenos para resaltar todo lo negativo. Pero la sangre. ¿qué hacemos para promover vamos a decir, una cultura de paz, una cultura adecuada? Positivo. Los medios de comunicación están llenos de, por ejemplo, de programas que no educan. Aquí tú haces vamos a decir, hay muchísimos productores que yo lo he oído decir, que hacen, por ejemplo, investigaciones sobre qué desea la población dominicana y te dicen queremos programas educativos, pero no hay. Y los empresarios no ayudan a que de alguna manera los programas educativos se puedan dar en la televisión y en la radio, para nada. Entonces, tenemos violencia en los medios de comunicación, tenemos violencia en las escuelas, tenemos violencia en la familia y tenemos una sociedad injusta. Además, unos salarios bajísimos. Según el Banco Central, nosotros tenemos una canasta básica de unos 35,000 pesos. Y aquí hay familias que la mayoría de las familias dominicanas están viviendo con 8,000 y 10,000 pesos. Es imposible que realmente una madre y un padre estén disponibles para sus hijos tranquilos y en paz y con mucho amor cuando usted no tiene de qué vivir ni de qué comer. Entonces, las sociedades injustas generan exclusión y la exclusión genera violencia. Y además de eso, aparte de que eso es una violencia estructural, dentro de la familia se ha perdido la forma de usted poder educar a sus hijos de manera adecuada, porque, vamos a decir, de una generación a la otra se va perdiendo esa posibilidad. En la investigación que yo hice en mi tesis doctoral, todos los violentos tenían y una eso fue causa... recientemente, porque Sí, ella el sigue año haciendo pasado. tesis y tesis y tesis. Todos los violentos tenían algo en común. Le había faltado madre en la primera etapa de la vida. Wow, ¿Ok? wow, qué Un dato. desarraigo, un desapego. Qué dato. Claro. A Entonces, todos los violentos le en una faltó. tesis doctoral de psicología les había faltado madre o madre saludable o una relación saludable con la madre. Exacto, porque realmente, ¿qué es lo que hace que la primera etapa de la vida no se tenga una relación saludable con la madre? No es que la madre sea inadecuada, pero si una madre tiene que salir a trabajar 24/7, por más buena que sea, ¿quién educa a sus hijos? ¿Quién le enseña Los la regulación abuelos, emocional? la abuela. Abuelo y abuela. La abuela, sobre todo, Bueno, porque los abuelos tampoco. los padres enseñan, o los abuelos, abuelas, enseñan, o las personas primarias en los niños, le enseñan regulación emocional. ¿Cómo yo controlo mi instinto agresivo? Todos tenemos instintos agresivos. ¿Cómo yo los controlo? Bueno, en la medida que yo tengo padres que me enseñan a regularme emocionalmente, a manejar conflictos con los hermanos, que yo veo cómo mis padres modelan la relación y cómo resuelven ellos su conflicto de manera pacífica, entonces yo aprendo a tener una forma de vida adecuada. Pero si en la familia
los padres no modelan esa forma, si no están para enseñar a sus hijos a aprender a regular sus emociones. Pero, Vanessa, no basta con estar, no basta con estar. No, tú tienes que también, saber. es necesario también estar educado. Y saber hacerlo. Para poder educar. Entonces, si tú vas a un barrio marginado, la mayoría de los padres no saben cómo corregir a sus hijos, lo que hacen es que lo abusan, los maltratan. La violencia verbal, física. Por eso ahora mismo hay tantas instituciones trabajando por educar a nuestros padres para que puedan aprender, porque si yo corrijo con violencia, ¿qué voy a tener? Ahora, no estamos en nada también si tenemos la familia modelo de papá, mamá, hijos en la casa, mientras ese hombre está golpeando a esa mujer. Pero tampoco estamos en nada. Un dato interesante, que la tesis de la doctora es reciente, pero si te lees Los hijos de Sánchez, el estudio de Carl Lewis, viejo que da origen al concepto de antropología de la pobreza, y su estudio en del barrio La Perla de Puerto Rico, esos mismos parámetros, porque es una cuestión del gueto, se producen. La tragedia de los Alcarrizos, donde un tipo que es padrastro viola y mata a un niñito, es precisamente de una familia cuya disfuncionalidad llega al extremo. Es lo típico del gueto. Por eso yo digo que es estructural. No uso la violencia, palabra. pero se puede revertir, porque hemos visto sociedades, hemos visto ciudades violentas que han revertido sus niveles de violencia. Pero necesitamos justicia social para eso. ¿Cómo influye, doctor, la construcción? Bueno, yo era para cerrar ese tema. La construcción de la masculinidad en nuestro país con la violencia, porque vemos en las cifras que la gran mayoría de los asesinatos, o sea, de los asesinos y de los asesinados también, son hombres en su gran mayoría. 95%. Sí, el 95% de los crímenes lo cometen hombres, el 75% de las víctimas son hombres. De cada 7 personas que se suicidan, 6 son hombres. Entonces, tenemos un... Son las principales víctimas de la violencia. Bueno, es que el hombre se está matando a sí mismo, está matando mujeres y está matando a los demás hombres. También, sí. Entonces, aquí hay un tema, primero, Vanessa hablaba de la regulación desde el punto de vista emocional. Esta es una cultura de una tradición, de un machismo rampante, donde los hombres están negados a sentir cualquier cosa que defina su masculinidad, como ellos dicen, en su cultura del honor, de forma vergonzosa. Fíjate que los crímenes contra mujeres no son crímenes instrumentales. El hombre no mata normalmente a una mujer para robarle. El hombre no mata a una mujer por una esquina de drogas. De hecho, de cada 200 crímenes que se cometen en el país, 30 son por robos y 130 son por riñas. 170 son por riñas. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos violencia moral o violencia por honor. ¿Qué hace la persona cuando mata en base a ese tipo de casos? Que trata de recuperar algo que aparentemente perdió. ¿Y qué perdió? Bueno, precisamente lo que decía Vanessa, si no hay capacidad para regular emociones, si no hay habilidades sociales, si no hay capacidad de afrontamiento, si no tenemos habilidades para manejar conflictos, pues ¿cómo se compensa todo eso? Las mujeres se les socializa más en el diálogo, las mujeres hablan entre ellas, construyen redes de apoyo. Exactamente. Cuando están tristes todo el mundo lo sabe. Sacan sus emociones. Las ventilan. Y además socialmente se les refuerza la cultura del afecto, la promoción de la compasión y el amor. Cuando un hombre manifiesta algo que puede ser emocional, los demás se burlan, lo ridiculizan. Entonces todo esto en un proceso de socialización tiene que cambiar desde la familia, desde los medios de comunicación. La escuela. Pero entonces las sociedades más machistas son más violentas. Claro que sí. Claro. Pero hay dos elementos importantes que quizás Roberto Santana también puede hablar un poco del tema que Vanessa mencionó, y es el tema de la violencia a través de las políticas públicas. Es la falta de oportunidades, es la marginalidad, es la exclusión social, es cómo yo juego con mis expectativas, porque también tenemos que entender la que motivación del logro. La motivación, pero también el concepto de familia tradicional ha cambiado bastante. Más del 40% de los hogares en República Dominicana, según la encuesta Endesa del 2013, son monoparentales. Entonces, la mayor parte de esos monoparentales están encabezados por mujeres solas. Es una familia matrifocada. Acompañado de eso el embarazo adolescente por falta de esas políticas. ¿Cómo lidiar con esa situación estructural, social, que se dirige desde política pública del Estado? Bueno, yo pienso que el tema nuestro actual e histórico es un tema de acompañamiento.
No pienso que haya una tipificación científica propiamente que permita la calificación de nuestra sociedad. A los tres se lo planteo. De que sea una sociedad violenta o que no sea una sociedad violenta. No hay investigaciones que soporten nada de eso. No, que se eso sí que no, con eso no contamos nunca. Correctamente, porque lo que ocurre particularmente en nuestra sociedad es que a partir de lo que la realidad reporta, se trata de construir una reacción, pero esa reacción nunca va a las academias y nunca se construye un conocimiento científico a través de eso. Entonces, usted examina República Dominicana, nuestra isla y nuestra media isla, entonces usted tiene que irse a los papeles de Bono, usted tiene que irse a una versión empírica, muy empírica de Bosch, tú que mencionaste a Bosch ahorita, la mañosa y después de composición social dominicana para explicar a la sociedad y cosas por el estilo, pero hay una construcción científica de la sociedad desde, por ejemplo, los perfiles sociológicos, los perfiles psicológicos, societales, no existe. Entonces, no existe, para que estemos claros en eso, porque a partir de la inexistencia de esa valoración científica, la cual tiene que ser validada con el tiempo a partir de los cambios, esa validación científica nos obligaría entonces a nosotros a saber en qué punto estamos. Pero resulta que como no existe, entonces los políticos dicen, este es el mejor pueblo del mundo. Mentira. Y el más feliz. Otros dicen, algunas religiones dicen, todos son pecadores y todos van para el infierno. También mentira. ¿De acuerdo? Entonces vamos a construir con seriedad, ¿verdad?, lo que debe ser una interpretación, una intelección y una interpretación de lo que es la sociedad dominicana, que no es la sociedad mundial, porque las sociedades mundiales, porque las cosas que ocurren aquí no ocurren en Suecia. Las cosas que ocurren en Suecia no existen en China, correctamente. Entonces, con las estadísticas hay que tener cuidado. Por ejemplo, voy al tema de la violencia y a lo que tú referías, Farideh, de las políticas públicas. En las cárceles del mundo, promedio, el 2% es el peligroso y el incontrolable. El 2%. Hay 13 millones de personas privadas de libertad. Solo en el el mundo. 2%. Pero ese 2% es un promedio. Es que hay que aislar. Pero si tú vas a Guatemala y vas a Honduras y vas a El Salvador, al Triángulo Norte y vas a una buena parte de México, resulta que eso no es el 2%, que ese es el 7%. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de República Dominicana, muy específicamente, lo que arroja, lo que sucede, para mí, Clime, la sociedad dominicana históricamente no es una sociedad violenta. Y muchas otras de la región. Creo que son sociedades violentadas, que es distinto. Ay, que me gustó eso. Y esa violencia que se ha sido desde nosotros, desde que nos metieron en unos barcos en España y nos tiraron aquí, y se olvidaron de nosotros, y después nos trajeron una cantidad de personas de África, etcétera, y nos pusieron a nosotros mismos a aniquilar a los indígenas, a nosotros mismos, porque no fueron los reyes los que mataron a esos indígenas. Y aquí en este hemisferio americano, en el tiempo de la conquista y la colonización, las potencias europeas mataron 12 millones de personas. 12 millones de personas indígenas. Entonces, no somos una sociedad violenta, somos una sociedad históricamente violentada, que ha reaccionado. Es como el caso que pusieron ahora mismo de un lugar donde, de La Toronja, fue que me dijeron, unos ocupantes ilegales. ¿Y quiénes son los ocupantes ilegales, Clime, aquí? Los que se están tomando 100 metros, 200 metros o 20 tareas de tierra, o Trujillo y otros que mataron a centenares de personas y los despojaron de esas tierras que son lo que nosotros reclamamos ahora como los, ¿cómo se llama? Los ingenios. ¿Y cuándo se habló entonces ahí de violencia? No, esta es una sociedad históricamente violentada. Ahora, en el momento actual, María Cela, en el momento actual, nosotros tenemos una prevalencia, y es un deslizamiento que se ha venido dando subrepticiamente en los últimos 10 años, una prevalencia de la violencia en el marco de la convivencia, que ha ido desplazando a la violencia de la calle. Sí. No es que no exista, existe la violencia de la calle, el atracador, pero la violencia de la escalador. Calle nace en el hogar, la familia. Es ahí. Las dos tienen el mismo punto original. Pero en el caso de la convivencia,
cuando tú examinas el tema de la toronja, un día después, ahí hubo una joven que mató a su papá. Y hay otros esquemas de convivencia que aquí no se habla. Bueno, vamos el tema de los haitianos. Ok, vamos a hacer una pausa. Todos los haitianos, un segundito, todos los días hay un incidente violento a machete entre los mismos haitianos, de convivencia de los asentamientos haitianos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que nosotros debemos de examinarlo con tranquilidad. El tema de la violencia en el marco de la... Mayor desigualdad social, mayor violencia, entonces. Ese es otro tema. Y, por supuesto, mayor desigualdad, mayor falta de educación, que ese es otro elemento. Por ejemplo, aquí Dorlano Adepec nos dice, hay que buscar la historia, la falta de educación y oportunidades viene en incremento desde finales de los 90. Jóvenes llamados ninis, de 20, 35 son jóvenes que han crecido de familias disfuncionales y son los jóvenes y adultos violentos de hoy. Juan Carlos Albelo dice, no hay muchos tipos de violencia, la violencia es una y muchas formas de expresarla y los medios la fomentan. Además dice, las redes sociales y los medios no formales ponen una lupa en la violencia resultando atractiva por la violencia que llevamos dentro. Y termina Dorlano diciendo, los dominicanos no somos violentos por naturaleza, como escribió Obama una vez, nadie nace odiando a nadie. Esto surge de acuerdo al entorno en que naces, el cual son conductas aprendidas. Esto es debido a falta de plan de gobierno del 90 hasta hoy día. Y de eso que tenemos que hablar en el otro bloque, las causas. Claro, las causas vamos a cerrar con esto, las causas y qué podría tratar de resolver o paliar los niveles de violencia que cada vez son más obvios en nuestra sociedad. Cuando regresemos después de la pausa. Esta noche María